Bueno, conmigo Frank de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas, precandidato presidencial. Y antes, Frank, quiero leerte. Hoy la Cámara de Comercio lanza un comunicado diciendo institucionalidad en aprietos. Y empieza así. Han transcurrido 2 años de que iniciaron investigaciones por señalamientos de delitos contra la administración pública. En este periodo de tiempo, la sociedad ha demandado que se deslinden responsabilidades ante estas conjeturas. A la vez se ha cuestionado el proceder de indagaciones que crean suspicacia, como el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones. Hemos manifestado en reiteradas ocasiones que la preocupación de esta Cámara de Comercio, Industria y Agricultura frente a la polarización del país y la situación de nuestra administración de justicia. Esto crea desasosiego ante la ciudadanía, implica afectaciones a nuestra imagen y presenta un escenario inestable para las inversiones, impactando el desarrollo del país. Bueno, concuerdo 100% con el comunicado de la Cámara de Comercio y me alegro que ya se estén expresando con el uso de la justicia en nuestro país para perseguir políticamente a los opositores. Lo que dice la Cámara es cierto. El impacto que esto tiene en la economía nacional, que estamos viendo una desaceleración notable. Y el hecho que el Ministerio Público está actuando de manera parcializada en el manejo de los casos, de los diferentes casos. Todo esto comienza cuando allanan la casa de Gustavo Pérez y de Alejandro Garús a las 5 de la mañana, cosa que nunca había pasado. Posteriormente viene el caso mío, donde también me conducen, como hicieron contigo, Fernando, sin previa notificación a mí y a la ex viceministra Gladys Cedeño. Después el caso de José Raúl Mulino, después vemos los casos de también Cucalón, Osorio, Kisswetter, etc. Entonces, tú nada más pones las figuras del gabinete del presidente Ricardo Martinelli y casi todos los miembros del gabinete, de una manera u otra, hemos sido involucrados en un caso, una investigación por parte del Ministerio Público. Y tú dices, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es obvio, el objetivo es desprestigiar y acabar con todas las figuras que en un momento dado participaron en la administración anterior. Y entonces vemos en los casos de la actual administración, donde un vocero del Partido Panameñista, que fue nombrado en el Ministerio de Salud, que actuaba como médico sin ser médico, jamás puso un pie en la cárcel. El exalcalde Bosco Vallarino, que también públicamente reconoció que recibió un soborno, jamás ha pasado un día en la cárcel. Hoy día La Estrella saca también entonces un reportaje de la posible conexión entre proveedores del Ministerio de Seguridad con algunos allegados del Círculo Cero del gobierno. Nada va a pasar. El más emblemático es el caso Mossack Fonseca, los mal llamados papeles de Panamá. El escándalo que más daño le ha hecho a la reputación de nuestro país en las últimas décadas, y no ha pasado nada. Entonces tú dices, ¿por qué a unos los sacan del noticiero o los van a buscar a su casa a las 5 de la mañana para llevarlos presos y otros no les pasa nada? Y es obvio la manipulación de la justicia. ¿Y qué está pasando? Y lo que está diciendo la Cámara, que el día de mañana nadie va a querer aceptar un puesto público. Parte de la razón que yo pienso que la ejecución de este gobierno, que le decimos que andan lento, que son tortugas, es porque muchos de los que están sentados en los puestos que nosotros ocupamos anteriormente tienen miedo de firmar más de 3 cosas, porque se ven en el espejo nuestro y dicen, si yo firmo esto, yo en el futuro voy a estar subiendo o bajando escaleras, en el mejor de los casos, y cuidado que voy a estar detenido en el peor de los casos. Entonces, el gobierno mismo se está disparando en el pie con esta actuación de politizar la justicia de nuestro país. Y nosotros nos dimos golpe de pecho como país de que entramos en esta administración, que entramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está la Comisión Interamericana aquí en Panamá, pero aquí se están violando los derechos humanos todos los días. Y llama la atención que también este gobierno jamás ha manifestado con lo que está pasando en Venezuela. Y hoy el presidente está viajando a Cuba a rendir homenaje al dictador más sangriento de Latinoamérica en toda la historia. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno? Bueno, una posición obviamente que no solamente está dejando mucho que desear en la parte de justicia, sino también en la parte económica. Se supo que el crecimiento económico va a ser 2 puntos porcentuales menor
de lo que se había prospectado hacia el año 2016. Y hoy también nos despertamos con la ocupación hotelera más baja de nuestra historia. 45%, exacto. Y en picada. Es decir, obviamente también eso 25, 24 meses consecutivos que viene bajando. Eso influye también, obviamente, la coyuntura mundial no está pasando tampoco por su mejor momento. Sí, pero la coyuntura mundial estaba peor en el 2009 cuando nosotros asumimos la responsabilidad de manejar el Estado panameño y en poco tiempo se logró subir un crecimiento que había caído del 2008 un 10%, el primer semestre del 2009 estaba por el orden del 1,5%, terminamos el año en 4%, de ahí recuperamos y en el 2011 ya estamos creciendo doble dígitos. Nosotros dejamos este país, en términos simplistas, volando. Nosotros éramos la envidia de Latinoamérica en respecto al crecimiento económico. Y en menos de 2 años y medio ya República Dominicana nos sobrepasó en crecimiento económico, Perú y Nicaragua nos está pisando los talones y todo indica que vamos cayendo. Y no hay una muestra de alguna política de parte del gobierno para reversar esta tendencia que estamos teniendo. El gobierno ni quiere aceptar la realidad que tenemos un problema económico. Las cifras de desempleo están aumentando. Las tasas de desocupación de los hoteles aumentando. El Black Friday fue una fotografía de la realidad del comercio en nuestro país. Las expectativas no se llenaron en lo más mínimo. La Cámara de Comercio también sacó que el crecimiento de este año va a estar, ellos pronostican un 5%, el MEF todavía sigue insistiendo que vamos a crecer 5,6%, pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocer que hay un problema y comenzar a atender el problema, cosa que no está haciendo. En todos los sectores principales, turismo, también lo que es el centro logístico en nuestro país, tránsitos por canal, los movimientos de los puertos, números rojos. No tenemos una promoción turística internacional ya por 3 años que ayuda obviamente a atraer los turistas a este país y en todos estos casos también ahuyentan la inversión, tanto local como internacional. Panamá estaba de moda hace un par de años. Tú hablabas con quien sea y la gente decía, ¿qué es lo que está pasando en Panamá? Un país que está creciendo a doble dígitos cuando la economía mundial está creciendo a 3%, un país donde los inversionistas veían oportunidades por todos lados y eso se perdió. En tan poco tiempo se perdió y para poder revertir eso, obviamente toma mucho tiempo. También la coyuntura internacional, el caso de los papeles de Panamá y el caso Wacket, fueron 2 casos que impactaron directamente en el corazón económico de la República de Panamá. Sí, pero ¿qué ha sido la respuesta del gobierno en esos casos? En el caso Wacket, un ciudadano panameño fue puesto en una lista por parte del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, el sentir de la población es que el gobierno no hizo nada para proteger al señor Wacket y sus empresas. Aquí están celebrando que se vendió Félix B. Maduro a un consorcio liderizado por una empresa extranjera. Digo, la mayoría es de una empresa, creo que de Honduras. De Honduras, sí. El precio de venta es muy por debajo de lo que el señor Wacket pagó por Félix, es decir, lo remataron. El caso de Sojomol y las otras cosas, la Riviera, miles de empleos todavía en riesgo. Y de verdad, lo primero que había hecho el gobierno es decirle al gobierno de Estados Unidos, ¿cuáles son las pruebas que ustedes tienen para tomar esta decisión, esta acción contra el señor Wacket? En el caso de los papeles de Panamá, desde hace tiempo el mundo cambió con respecto a la transparencia fiscal. Y Panamá siempre ha sido los últimos en movernos. Parte es por la presión de las grandes firmas de abogados que viven de esto, de la venta de sociedades, pero no podemos poner en riesgo la reputación de un país por el interés de 7 o 8 firmas de abogados en este país. Y en el caso de Mossack Fonseca, vemos que en otros países han iniciado procesos judiciales contra la firma y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es el mensaje que tú estás mandando al mundo? Haces una comisión de expertos, liderizado por un premio Nobel en Economía, bombos y platillos los recibes, obviamente fue una medida para apagar este fuego, sin embargo la medicina fue peor que la enfermedad, porque cuando el señor Stiglitz quiere presentar su informe y el gobierno quiere manipular o censurar el informe o objetar parte del informe, dice,
Dice que de verdad no hay ningún interés de verdad de parte del gobierno nacional a atender esta situación que se ve con lo que es la evasión fiscal y peor, el financiamiento de actividades ilícitas. ¿Tú leíste el nuevo informe? Sinceramente no lo he leído. Yo de verdad siento que respeto a las personas que están en esa comisión, pero ya el daño está hecho y no veo la voluntad del gobierno de implementar ningún tipo de medida para atacar este problema. ¿Cómo se puede revertir un daño tan grande a la reputación de un país como Panamá? Lo primero que tienes que hacer es contratar expertos en manejo de crisis. Bueno, los expertos en manejo de crisis fueron los que le dijeron que tenía que meter Stiglitz de a pie. Bueno, hay que entonces ponerte la duda la expertise de estas personas que le recomendaron contratar a una persona que es antiglobalización cuando Panamá es quizás el país más aperto más de globalizado de la América Tierra, o por lo menos del continente americano. Y tomar acciones contundentes. Por ejemplo, la demora en firmar el acuerdo multilateral de intercambio de información automática, que no nos resta nada competitividad, pero el gobierno arrastró sus pies en aceptar firmar este acuerdo hasta que ya nos pusieron contra la pared, entre la espada y la pared, y lo firmamos. Si hubiéramos firmado eso, este es un inicio. Cuidado que hemos mitigado en gran parte esta crisis. El caso de Francia, por ejemplo, que nos vuelve a poner una lista de países no cooperadores. Habíamos salido de la lista de París de Francia en el año 2012. Y hay un tratado internacional firmado en el cual Francia, si este tratado está vigente, no los pueden incluir en una lista discriminatoria. Entonces hay una falta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cancillería de ejercer presión diplomática en lograr que Francia no nos incluya en esta lista porque está este acuerdo vigente, que se quiere entonces llevar a un acuerdo, a un intercambio de información automática, perfecto. Pero cuando se firmó ese acuerdo, en el cual yo participé directamente, sí, estaba claramente estipulado que Francia no podía incluir a Panamá en una lista discriminatoria como lo ha hecho a partir de abril de este año. Perspectivas para el 2017, que, sabes, la llegada de Trump es otro aspecto de incertidumbre. Con el caso de, por ejemplo, las listas, el tema de los paraísos fiscales, creo que nos ayuda porque los republicanos tienden a ser menos regulación, más abierto, pero yo creo que hay cosas que sí nos debe preocupar. Por ejemplo, la política proteccionista que ha anunciado Trump que va a implementar de subirle los aranceles a los productos de México, por ejemplo, o de China. Obviamente eso va a tener un impacto en el comercio mundial y nosotros vivimos el comercio mundial porque tenemos obviamente el tránsito de bienes por el canal de Panamá. El sistema, la política migratoria que va a implementar Estados Unidos, que si no construye un muro literal, figurativamente sí va a existir un muro. Ya dijo que incluso no va a permitir la entrada de los adolescentes de Centroamérica que han buscado refugio en Estados Unidos. Claro. Ni los cubanos ni los africanos. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que usan a Panamá como un puente para llegar a Estados Unidos cuando serán devueltas? Obviamente Panamá va a ser un lugar atractivo, somos dolarizados, una economía estable por lo menos, aunque no esté creciendo lo que debería ser, pero eso nos puede generar una crisis migratoria aparte de la que ya existe en nuestro país. Entonces, son las cosas que el gobierno debería estar viendo con luces largas y planificando las medidas en caso de que estas cosas ocurran. Bueno, esperemos entonces un futuro promisorio para todos, que es lo que les conviene. Ojalá. Ojalá. Fran de Lima, precandidato presidencial de Cambio Democrático con nosotros.